Bienvenidos a todos y a todas. Nos encontramos en la tutoría número 5, después de haber tenido ahí un par de semanas, ¿no?, que no nos vemos, en la tutoría número 5 de la asignatura de Economía y Fundamentos Macroeconómicos, que ya sabéis que estamos en tercer curso del grado de Trabajo Social, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo dónde nos quedamos y a partir de ahí vamos retomando. Entonces voy a compartir con vosotros, como de costumbre, la pantalla, ¿vale?, que creo que la estáis viendo, no tenéis ningún problema. Y nos habíamos quedado viendo, lo último que estuvimos viendo, recordad, era el tema de desempleo e inflación, y habíamos visto toda la parte inicial del desempleo y nos habíamos quedado viendo las tasas, ¿verdad? Tasa natural de desempleo, el desempleo natural, el desempleo observado, etcétera, etcétera, y veíamos cómo se combinaban con el desempleo friccional, el desempleo estructural, el desempleo cíclico y todo ese tipo de conceptos, ¿vale? Evaristo, yo no me acuerdo de lo que dimos, no pasa nada. Recapitulamos, nos componemos nuestros apuntes, vemos cómo funciona, qué se define por cada uno de los conceptos, cómo se define cada concepto y sobre todo cómo lo podemos articular en tipo de fórmulas o cuestiones que nos puedan preguntar en el examen, ¿vale? Eso es importante. Y nos habíamos quedado, creo que por aquí, en el tema de las variaciones. Siempre está bien, os comentaba el último día, hacer un repasillo con el repaso rápido que tiene vuestro propio manual, que la verdad es que están bastante bien hechos. Bueno, vamos a empezar a hablar de inflación y deflación. Ya hemos explicado cositas de la inflación, ¿vale? Recordad que la inflación son variaciones de precio, pero van vinculados a otros factores, ¿vale? De tal manera que cuando sube la inflación, aunque tú tengas el mismo capital, tú te empobreces porque el coste de la vida ha cambiado y se ha encarecido, ¿vale? Ese es el concepto básico, ¿no?, que nosotros venimos manejando, pero en verdad es el que se maneja en macroeconomía, ¿no? Aquí os voy a poner una aclaración porque os pueden poner preguntas y os pueden caer en tipo T, y además el libro insiste, ¿vale? El nivel de precio no importa, ¿vale? Porque no afecta al salario real ni a la renta real. Ahora vamos a explicar esos conceptos, ¿vale? El nivel de precio no importa porque no afecta ni al salario real ni a la renta real. ¿Qué son esos dos conceptos? Bueno, el salario real es el salario nominal dividido entre el nivel de precio. Ese es un concepto, ¿vale? Todos los salarios, ¿vale?, divididos entre los niveles de precio. Ahora veremos cómo se puede jugar con esto. ¿Y qué es la renta real? La renta real es la renta nominal dividida, o sea, toda la renta dividida entre el mismo nivel de precio, ¿vale? Entonces, el nivel de precio en sí no importa porque no afecta a estos factores. Estos factores se determinan, si es verdad, por otros parámetros. Pero por la tasa de variación de precio, que es otra cosa diferente, sí. ¿Qué es la tasa de variación de precio? Fijaros, lo estamos viendo, son sutilezas, ¿eh? Una cosa es el nivel de los precios, que os pongo aquí, ¿vale? Y otra cosa es la tasa. ¿Qué es la tasa? Cuidado, la tasa sí, porque la tasa lo que marca es la variación que se produce entre un momento anterior y el momento en el que nosotros nos encontremos. Por eso ya es variación de precio, ¿vale? La conclusión de que el nivel de precio no importa podría hacernos pensar que la tasa de inflación tampoco importa, pero esto no es verdad. Para ver por qué es crucial distinguir entre el nivel de precio y la tasa de inflación, que es el incremento, esta es la diferencia, ¿vale?, porcentual anual del nivel general de precio. Lo que de verdad genera un cambio, o lo que mide un cambio, de verdad, es la tasa de inflación, ¿vale?, que es ese incremento, por ejemplo, anual, en el nivel general de todos los precios. Recordemos que en el capítulo anterior nosotros estuvimos trabajando, aquí es el 11 en el libro, definimos la tasa de inflación con esta fórmula, ¿vale? Es la misma, lo que pasa es que la estamos retomando, ¿vale? La tasa de inflación siempre, recordad, va a comparar el índice de precios en dos momentos determinados, ¿vale? Uno pasado y otro presente. ¿Cómo se articula la fórmula? De la siguiente manera. En la parte de arriba, índice de precios del año 2, el año 2 es el más cercano a nosotros o en el que nos encontremos, menos el índice de precios del año 1, el que sea más antiguo, con el que estemos comparando, partido índice de precios de ese mismo año 1, ¿vale? Y luego se multiplica por 100. ¿Qué es lo que nos va a dar? Una indicación porcentual, por eso se multiplica por 100, de lo que han variado el índice de precios general desde el año anterior, que tomamos como referencia, al año actual en el que nosotros nos encontremos. Caramba, eso sí es un indicador de medición de cambio. Por eso se llama tasa, ¿vale? Y además va en variación porcentual. Entonces, por aquí os pueden caer ejercicios seguro, ¿vale? Entonces, echarle un ojillo, vienen algunos ejercicios en el libro, no es difícil, ¿eh? Aplicar la fórmula, también nos pueden poner preguntas del tipo de ¿el nivel de precio afecta a...? No. ¿Y la tasa de variación de precio, la tasa de inflación? Sí.
¿vale? Esa sí es la que afecta en la manera en que nosotros la estamos explicando. Mira, aquí tenéis, para que veáis un poco la diferencia. Una cosa es cómo van evolucionando los precios, que nosotros llamamos niveles de precios, que va esta línea verde. Si os dais cuenta, eso tiene un movimiento en concreto. Lo que importa, lo que afecta es la tasa, porque la tasa está comparando en cuánto cambio con respecto a un momento anterior o un año anterior o lo que sea. Y eso sí, o puede subir, o puede bajar, o puede ser cambios bruscos, o puede ser cambios suaves, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros llamamos tasa de inflación. Como veis, estamos jugando con lo mismo, pero ni de lejos estamos midiendo lo mismo ni el impacto de lo mismo. Ni impacto en términos de calidad de vida, de poder adquisitivo, de capacidad de compra, ¿vale? Uno no lo mide y el otro, en base al anterior, sí es capaz de medirlo, que es la tasa. ¿Vale? Pero tenemos que compararlo con un momento anterior. Fíjate, por ejemplo, esto es un recorrido de esos dos elementos, nivel de precio y tasa de inflación, a lo largo de 40 años, ¿no? Que os pone la figura 12, 11 de vuestro libro, ¿vale? Con lo cual, ya digo, podéis hacer mucho ejercicio. Altas tasas de inflación imponen costes económicos importantes. La inflación no solamente implica una distorsión de poder adquisitivo en términos de que las cosas cuestan más caras, pero la gente no tiene la misma capacidad económica de solventar ese avance de los precios, por ejemplo, ¿vale? Esa distorsión se produce. Pero es que además produce otros costes, no solamente en términos de poder adquisitivo, ¿vale? ¿Cuáles son? Son tres tipos de costes. Entonces los vais a tener en el libro. Uno son los costes de suela de zapatos, tienen nombre así como un novelesco, ¿eh? Costes de cambio de menú y costes de unidad de cuenta. Es muy sencillo, ¿vale? Costes en suela de zapatos, el aumento de los costes de las transacciones causados por la inflación. Claro, si cambian o se hace una inflación más alta, los costes simplemente de transacciones económicas también van a ser más elevados. Es como una cuota aparte que tú pagas más también en las transferencias o en ese elemento. Pues se llama costes en suela de zapatos. Suela de zapatos, andar, caminar o mover, ¿vale? Son expresiones, están sacadas del anglosajón, que no tienen sentido en castellano, pero más o menos para que la entendamos. ¿Qué son los costes de cambio de menú? Los costes de cambio de menú son los costes reales de cambiar las listas de precios. Venga ya, hombre, si tú tienes un bar y tienes que cambiar la lista de los precios de tu carta, ¿qué coste va a tener? Hombre, depende de cómo sea tu carta. Si está tallada en madera o en un mármol, te va a costar un dineral. Si es un folio que tú has imprimido, te va a costar muy poco cambiarle los precios. Pero imaginaros que vosotros no sois un restaurante, un bar, una cafetería o un puesto de pipa, sino que sois el Carrefour o sois el Mercadona. Y ponte a cambiar todos tus precios de todo donde tú pongas precios. ¡Wow! En horas de trabajo, materiales, dedicación, comprobación, software, lo que sea que tú vayas a utilizar, imaginaros, solamente porque ha cambiado el precio de las cosas. ¿Vale? Entonces se llama coste de cambio de menú. Entonces esto generalizado, es una pasta, ¿no? Y los costes de unidad de cuenta, que es cuando la inflación ya es muy disparatada, que es cuando hace que el dinero sea una unidad de medida menos fiable. Entonces, claro, puede llegar un momento en que se devalúe la propia moneda o la propia moneda no sirva como unidad de cuenta para medir, porque, oye, mira, cada vez necesito más oro para comprar lo mismo, voy a intercambiar, voy a usar una moneda que sea más sólida y que si, por ejemplo, el dólar, voy a usar, se va entendiendo, que yo sé que esto vale $1 y ahora vale 1 euro, 2 euros, 3 euros, pero siempre sigue valiendo un dólar, pues prefiero utilizar, cambio, esta moneda que es más estable o esta unidad de cuenta que es más estable. Cuando estamos en una guerra, en Ucrania, pues seguramente no están utilizando la moneda ucraniana. Están usando otros elementos de unidad de cuenta. Muy probablemente, muy posiblemente están utilizando el trueque. Entonces se utilizan otros elementos que son más válidos, que no se han devaluado, el valor o se han depreciado, ¿vale? Entonces todos estos costes están ahí además de la inflación y van junto a la inflación y van jugando con la inflación y son costes también asociados, ¿vale? Como veis, es una pasada. Conceptos importantes, la desinflación. ¿Qué es la desinflación? Es el proceso de reducir la tasa de inflación. Os pongo ahí, el libro os lo va a decir muchas veces, la inflación es fácil, la desinflación es difícil. Es muy complicado frenar la inflación o reducir, desinflación, la inflación, ¿vale? Fijaros toda la que estamos liando con el tema de la inflación y lo pronto que ha subido todo. Entonces lo que nos viene va a ser peor. Lo que nos viene, yo, bueno, intuyo
que las subidas de precios que se han producido se van a quedar. Entonces, a lo más que vayamos frenando. ¿Por qué? Porque como siga subiendo, nos vamos a cargar la clase media directamente. Entonces, porque se basa en esa capacidad de poder adquisitivo. Si ese poder adquisitivo lo mermamos, ni que esté trabajando, ni absolutamente nada. Entonces, claro, desinflación es un proceso muy complicado. ¿Por qué? Pues porque la propia economía no se deja. La propia economía lo que quiere es acumular, ganar mucho. Pensad que los procesos en los que nosotros ahora mismo nos encontramos, que puede haber sectores muy afectados, por ejemplo, los consumidores, ¿vale? Algunas empresas, hay otros sectores que se están forrando. Es verdad que la banca lo está teniendo un poco regular, pero, por ejemplo, los fondos de inversión u otros productos que no están asociados a la banca se están haciendo multimillonarios. Es decir, la gente que tiene mucho poder adquisitivo lo que hace es que en vez de invertir aquí, que no me mola, tiro para acá y son valores más estables, y se juega con otras reglas, cosa que el resto de los mortales pues no pueden hacer porque ni siquiera ni lo conocen ni tienen acceso. ¿Vale? Entonces hay gente y grupos y contextos que se están haciendo inmensamente ricos ahora mismo con la inflación, incluso con la ruina de los bancos, esto que estamos viendo, ¿vale? Que se han caído varios bancos. Hay otros sectores que se están llenando los bolsillos de manos llenas, porque esto es siempre igual, unos ganan, otros pierden. Siempre funciona igual, tal y como está el sistema. ¿Se podría hacer de otra manera? Sí, pero seguramente quienes propongan esos cambios no son los que puedan hacerlo, sino los que están allá arriba, pues les mola cómo está la cosa porque está muy bien, ¿vale? Entonces no lo van a cambiar. El coste de la desinflación. Bueno, ahí os pongo, me parecía muy ilustrativo esa figura, la 12-12. Hubo dos importantes periodos de desinflación en la historia moderna de Estados Unidos, a mediados de la década de 1970 y a principios de la década de los 80. Esta figura muestra la evolución de la tasa de desempleo y la inflación y de la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y la energía durante esos dos episodios. En los dos casos, reducir la inflación requirió un incremento temporal, pero muy intenso, de la tasa de desempleo, demostrando el elevado coste de desinflación. ¿Cómo se desinfla la economía? Pues básicamente arruinando toda la clase media. ¿Por qué? Pues porque es consumidora. Tú te la cargas, frenas la economía. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de paro, no hay poder adquisitivo. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? No hay poder adquisitivo, no hay consumo, se para todo. Como se para todo, se redefine. Entonces, son sistemas que son horrorosos. Si no hay consumo no significa que no haya economía o que no haya ganancia. Significa que aquellos sectores económicos que todavía se basan en el consumo, pues lo van a tener un poquito más chungo. Y que no haya consumo no significa que no haya consumo de todo. Voy a poner, yo cojo y digo, bueno, pues en vez de X marca voy a inventar una cosa que se van a llamar marcas genéricas o marcas blancas. Sigue vendiendo. Y llegará un momento que con la gente no puede pagar la marca en blanca y me inventan las marcas amarillas. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, buscarán otras alternativas de manera que la misma fábrica, los mismos sectores, los mismos puedan sobrevivir. ¿Se va entendiendo? Otro mecanismo muy sencillo, si yo vivo de vender móviles y no vendo 1000 móviles, no soy capaz de venderlo porque la gente no tiene, pues en vez de vender 1000 móviles voy a fabricar 5 móviles. Cierro todas las demás fábricas, pero esos 5 móviles van a costar lo mismo que 1000 móviles. Y solamente fabrico 5. Eso sí, me voy a cargar todo el empleo, todos los sectores. ¿Quién me lo va a comprar? Los 5 que puedan. Yo he vendido el 100% de mi producción y me he hecho inmensamente rico. No creo en un puesto de trabajo. ¿Se entendido? O sea, estrategia, tú puedes seguir las que tú quieras. Entonces, con la ley de oferta-demanda, que además ya la conocéis de microeconomía, es sencillo. Muchas de las crisis que se producen son crisis de oferta, no de demanda. No es porque la gente no pida producto, es porque yo me niego a producirlo, a ofertarlo. Crisis del petróleo. ¿Cómo controlo el precio a niveles macro, micro? ¿Cómo controlo el precio si yo no tengo la capacidad? Porque vosotros habéis estudiado que no hay capacidad para controlar los precios. No la hay. Los estados a todo lo más
Pueden poner limitaciones, pueden poner, vais viendo, pueden poner impuestos, pueden afectarlo. Si estuviéramos en un totalitarismo, tú sí puedes poner un precio. Otra cosa es que es tu mercado interno o en autarquía, que es el concepto, funcionase, ¿vale? Pero lo puedes hacer. Pero en principio ahora mismo los sistemas económicos no le dejan a los gobiernos intervenir en los precios, ¿vale? Aunque habéis visto que cuando se ha producido la crisis energética, Europa la da igual ser neoliberal y empezaba a intervenir los precios del gas, del no sé qué, se ha saltado a la torera la norma, cuando le afecta a ellos. Pero lo que me vengo a referir, que si tú no puedes controlar los precios y a ti te encantaría encarecer tus productos, ¿tú qué haces? Deja de fabricarlos. Mola un montón. ¿Yo qué hago si quiero incrementar el precio del barril? Saco menos petróleo. ¿Qué ocurre? Que como la demanda está ahí, comprarme un barril a mí es más caro, porque le puedo subir el precio lo que me dé la gana porque tú me lo vas a pagar. En verdad se lo pagamos nosotros cuando echamos la gasolina al coche, pero ¿se está entendiendo? Ya, claro, sí. Entonces, ¿cómo lo hago? Recorto la producción. O sea, hay otros mecanismos. Entonces, es verdad que todo esto que estamos hablando va relacionado con todos los procesos que van a asociar, ¿vale? Pero en la inflación exactamente igual. Todo les mola a la inflación, todo el que vende. ¿Y se sabe el nombre de que la estructura de este sistema? No sé si es un nombre de alguien en concreto que haya tenido la idea. Sí es verdad que se pone siempre como ejemplo la crisis del 73, la crisis del petróleo, cuando los países exportadores, la OPEP, ¿vale? Se da cuenta del poder que tiene y se quiere hacer mensaje. Bueno, ahí tenemos Arabia Saudí, todas esas megaciudades maravillosas, todo eso se lo hemos pagado nosotros echando gasolina del coche. ¿Vale? Antiguamente no cobraban ese precio por los barriles. Lo que se hace es mantener siempre cortita la producción para que el precio siempre esté al alza. ¿Vale? Cuando se acomoda un poco, cuando hay una crisis energética, pues quienes tienen reservas de petróleo, Estados Unidos y otros sitios más, sueltan reservas. Entonces entra en el mercado un montón de petróleo y se baja el precio, se controla. ¿Se va entendiendo? Entonces, es como un juego que hay por ahí, pero es un juego que el que no tenga un pozo petrolero no le va a venir bien. Para que no vamos a engañar. Son elementos macros, ¿vale? Bueno, es importante la inflación y la deflación. Bueno, hemos visto conceptos como el salario real, la renta real, que no se ven afectados por el nivel de precios, sí por la tasa de inflación, ¿vale? Con la inflación no nos empobrecemos a todos porque el nivel general de precios es irrelevante. Sin embargo, la inflación impone costes reales en la economía. Bueno, hemos explicado los tres tipos de costes, el de suela de zapatos, el de cambio de menú y el de unidad de cuenta, ¿vale? Hay otros elementos que tenéis que ver por ahí, que son los intereses nominales, tipo de interés real, echarle un ojito, ¿vale? Y el tema de la desinflación, que ya hemos explicado que es muy costosa, muy trabajosa y es muy difícil de articular. Digo, el mercado lleva su rollo y les mola trabajar de otra manera, ¿vale? No les gusta tanto la realidad de los consumidores, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo, con eso terminaríamos el tema 3, nos quedábamos un poquito del último día. Y vamos a empezar el tema 4. El tema 4 es epicentro para poner un montón de ejercicios en el examen de macroeconomía, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es un tema muy puro, económico, y además tiene un enlace importante con todo lo que ya conocéis de microeconomía. Hoy habéis dicho yo de microeconomía, oferta y demanda, pues entonces lo sabes todo. Porque en verdad lo que vamos a hacer es una adaptación. Pero todo lo que yo os cuento ahora os va a sonar. Con lo cual, para los ejercicios, el propio concepto, todo os va a resultar muy sencillito, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, tema 4, oferta agregada y demanda agregada y oferta agregada. Por favor, aquí no hablamos de demanda y oferta o de oferta y demanda. Aquí hablamos de demanda agregada, oferta agregada. ¿Por qué? Porque es macroeconomía y hablamos de toda la oferta agregada, o toda la demanda agregada. ¿Vale? Entonces no son los ejemplos que habéis visto en el primer cuatrimestre, en una fábrica donde yo fabrico, olvídate de la fábrica, aquí en una economía, demanda global, oferta, demandas agregadas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno, hay un elemento que ya lo conocéis, que es la curva de demanda agregada, que como todos sabéis, una curva de demanda o de demanda agregada no es una curva, es una línea recta. Pero le llaman la curva, ¿vale? Vale, pues bueno, no pasa nada. La curva de demanda agregada muestra la relación, como todas las curvas de demanda, estas agregadas, entre el nivel de precios de algo o el precio de algo
y la cantidad de producción de algo o la cantidad de producción agregada que demandan los hogares en este caso. Fijaros que estamos cambiando el lenguaje, pero los conceptos es lo mismo, ¿vale? Aquí el nivel de precios de agregado total y la demanda agregada total de lo que sea, ¿vale? De las empresas, el Estado o el resto del mundo o lo que sea, ¿vale? Hablamos todo en macro o en cantidades importantes. Hay un concepto que también os puede encajar ejercicio, y de hecho hay exámenes por ahí donde preguntan esta misma formulita. Por ejemplo, el PIB, ya nosotros hemos estudiado el PIB, ¿vale? Pero es verdad que el PIB, Producto Interior Bruto, es igual a esa fórmula, que son C más I más G más X menos IM, ¿vale? ¿Qué es eso? Pues es sencillo. Producto Interior Bruto, debajo he puesto el recorte del fragmento, ¿no? Es igual a consumo, que es C, más inversión, más consumo público, ¿vale? Más las exportaciones. Y le restamos las importaciones, que es lo que traemos de fuera, ¿vale? En una fórmula, porque os pueden caer ejercicios sobre el tema del PIB. Oye, si nosotros tenemos tanto de importación, tanto de exportación, tanto de consumo, tanto de... ¿cuál es el PIB? Pues sabéis que se tiene que aplicar esta formulita rápidamente y solamente resta las importaciones, ¿vale? Bueno, ya tenía una pregunta tipo T hecha del examen. Bueno, la demanda agregada. En el tema de la demanda agregada, aquí tenéis la curva de demanda agregada. La curva de demanda agregada muestra la relación entre el nivel de agregado de precio y la cantidad de demanda de output, o sea, de producción, ¿vale? Agregado. La curva es decreciente, ya lo sabéis en todas las curvas de demanda, ¿vale? Es decreciente debido al efecto riqueza y al efecto tipo de interés, es como se llama macroeconomía, ¿vale? Causados por una variación del nivel agregado de precio, utilizando, bueno, tenéis datos de diferentes, un ejemplo, ¿no? Que se da, pero bueno, yo he puesto solamente para que veáis el ejemplo. En esta parte, ya sabéis que tenemos el nivel agregado de precio, es el deflactor, en este caso se ha utilizado uno de los muchos indicadores de los niveles de precio, que es el deflactor del PIB, me da igual el que utilicen, los precios van ahí, ¿vale? Van en vertical. ¿Vale? Y en la base, en horizontal, siempre va a ir la cantidad de producción. En este caso, se ha utilizado el PIB real. Se podría haber utilizado otro indicador, me da igual, la cantidad va abajo. ¿Vale? Y es muy sencillo, es muy sencillo. A más baratos sean los precios, se produce una mayor cantidad en la demanda agregada. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque tú demandas porque está más barato. ¿Vale? Un movimiento hacia abajo a lo largo de la curva de la demanda agregada. Bueno, la curva de demanda aquí no se llama D, se llama AD. ¿Vale? La curva, el nombre de la curva en macroeconomía es AD. Conduce a un nivel agregado de precios menor y a un output agregado mayor. Como veis, es inversa. Es decir, a más pequeñitos son los precios, más demanda de productos vamos a encontrar. ¿Vale? Por una lógica aplastante, ¿no? Vale más barato. Vale, esa es la lógica de la demanda. ¿Por qué tiene pendiente negativa la curva de demanda agregada? Básicamente os ha mencionado, en la propia definición, hemos mencionado dos efectos, ¿vale? El primero, el denominado efecto riqueza. Si todo lo demás no varía, un aumento en el nivel de precios agregados reduce el poder adquisitivo en muchos activos. ¿Estamos de acuerdo, no? Claro, ¿por qué? Pues porque se ha encarecido, ¿vale? Aunque tengan los mismos activos, no puedo comprar lo mismo con ellos. Esto es como la inflación que nosotros hemos explicado. ¿Vale? Y evidentemente una reducción general de los precios aumenta el poder de compra de los activos y de los consumidores e implica un aumento del consumo. Tengo más dinero porque las cosas son más baratas, hay más demanda. ¿Vale? Por eso la curva es negativa o desciende. ¿Vale? A más bajos son los precios, más demanda de productos vamos a encontrar. ¿Vale? ¿Y cuál es el efecto tipo de interés? Bueno, ahí os lo pongo un poco, ¿no? Lo subrayo aquí. Un aumento del nivel de precios agregados reduce el poder adquisitivo de una cantidad dada de dinero. Para comprar la misma cesta de bienes y servicios, las personas necesitan más dinero. Por eso, como respuesta a un aumento del nivel de precios agregados, las personas intentan aumentar la cantidad de dinero que tienen mediante, por ejemplo, pedir préstamos, mayor endeudamiento o mediante la venta de activos tales como, por ejemplo, si tú los tienes, bonos. Es decir, otros productos que no son dinero los conviertes en dinero, ¿vale? Esto reduce los fondos disponibles para prestar a otras personas y hace que suban los tipos de interés. Me paro. El dinero es el que hay. Y cuando no lo hay, lo inventamos, pero eso lo voy a explicar en otro tema.
Pero en principio es el que tenemos, ¿vale? Imaginaros que las cosas cuestan más caras, ¿vale? Efecto tipo de interés. ¿Qué significa eso? Significa que si las cosas cuestan más caras, ¿vale? La gente quiere seguir comprando esas cosas. ¿Qué hace? Con el dinero que tengo ya no lo puedo comprar, porque han subido los precios. Pues voy a pedir un préstamo, lo voy a pagar a plazo, voy a vender unas acciones que tengo para comprarme un coche, porque con eso que vendo, pues yo ahora más lo que tenga ya me puedo comprar el coche, lo que sea, ¿vale? Esto lo hace uno y no pasa nada, pero lo hacen millones y es un montón de gente pidiendo dinero, para comprar lo que antes podía comprar con el dinero que tenía. Si hay un montón de gente intentando aumentar la cantidad de dinero, ¿qué ocurre? Hay un montón de demanda de dinero. Todo macro. Si hay un aumento de demanda de dinero, ¿qué hacemos con el dinero? El dinero es el que hay. La gente estaría dispuesta a pagar unos intereses más altos por adquirir ese dinero. ¿Se entiende? ¿Vale? Esto, evidentemente, bueno, vuelvo a decir, por eso, como respuesta a un aumento del nivel de precio agregado, las personas intentan aumentar la cantidad de dinero que tienen mediante un mayor endeudamiento o mediante la venta de activos totales comunes. Esto reduce los fondos disponibles para prestar a otras personas y hace que suban los tipos de interés. Si yo empiezo a dar mucho dinero, yo que iba a montar una fábrica, ahora ya el dinero es muy caro, los préstamos son muy caros, o yo no tengo que prestarte a ti porque ya lo que tenía lo he prestado por otro lado. Vais viendo, los fondos se van limitando. La subida de esos tipos de interés, ¿vale? Reduce la inversión porque elevan los costes de los préstamos. Yo soy un inversor. Ya sabéis que los inversores invierten con dinero que no es suyo, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigo el dinero? Lo tengo que conseguir baratito. Pero si el dinero está caro porque los tipos de interés han subido, lo que me van a cobrar por coger dinero, por intercambiar dinero, ¿vale? A mí no me interesa. Porque mis márgenes de beneficio o son chicos o son nulos. ¿Se ha entendido o no? Se han mermado. Se frena la inversión, ¿vale? También reduce el consumo porque los hogares ahorran una parte mayor de su renta disponible. Es decir, además eso tiene un efecto en cascada. Además, si tú no inviertes, no creas empleo, no creas demanda, no creas... Todo eso tiene como varias partes, ¿no? Así pues, un aumento en el nivel de precios agregados deprime la inversión y el consumo. ¿Vais viendo? Deprime la inversión y el consumo porque todo vale más caro, y la inversión porque como se invierte con capital, el capital cuesta más caro, ¿vale? Pues también yo me freno a que vengan tiempos mejores, no invierto. La inversión y el consumo se ven afectados mediante su efecto sobre el poder adquisitivo del dinero. Es decir, el efecto que se conoce con el nombre de efecto tipo de interés de una variación del nivel de precios agregados. ¿Vale? Como veis, un efecto muy claro de lo que ocurre. En verdad, estos dos efectos explican cómo se comporta la demanda a nivel macroeconómico. Por eso es importante que tengamos los dos conceptos claros, ¿vale? Yo creo que con eso me he ido, pero absolutamente del todo. Bueno, aquí tenemos desplazamiento de la curva de demanda agregada. Ya sabéis por microeconomía que esta curva, que es una recta, se desplaza. No solamente nos desplazamos por la curva, recordad, nos desplazamos por la curva cuando vamos viendo los precios y las cantidades, ¿vale? Entonces, a más precio, menos precio, más cantidad, menos cantidad, nos movemos por esa curva. Pero, ¿qué ocurre cuando se produce un cambio brusco en el contexto? Que en vez de movernos por la curva, cambian los ejes y lo que se produce es un desplazamiento de la curva, ¿vale? De la curva de demanda agregada, que es donde nosotros nos encontramos. Aquí, por ejemplo, desplazamiento hacia la derecha, ¿vale? Aumento de la demanda agregada es cuando la curva de demanda agregada sub 1 pasa, ¿vale? En este caso, a una demanda agregada nueva, una nueva curva que tendrá unas nuevas reglas de juego, ¿vale? Porque lo que hacemos es cambiar las reglas de juego del comportamiento del precio y la cantidad, porque ahora nos movemos con una segunda curva, ¿vale? Puede ser un desplazamiento hacia la derecha, ¿vale? Ya lo veremos un poquito más adelante, lo vamos a llamar shock de demanda positivo, ese es el nombre técnico. ¿Qué es un shock? Un desplazamiento de una curva. De demanda, desplazamiento de demanda, de la curva de demanda agregada. Positivo, pues hacia la derecha. ¿Por qué? Porque va a más. Shock de demanda negativo. ¿Qué es un shock? Desplazamiento de una curva. De demanda, desplazamiento de la curva de demanda agregada. Negativo, hacia la izquierda.
Ya hemos aprendido un montón del tema, no os podéis imaginar. Entonces, hay veces que voy a decir desplazamiento de la curva, pero más adelante solamente diré shock de demanda positivo o negativo y todo el mundo tiene que saber qué es lo que estamos hablando. Desplazamiento en un sentido o en otro. Pero básicamente es esto que estamos explicando aquí, ¿vale? Cosas que nos van a preguntar en el examen. Yo lo preguntaría. No solamente qué es un desplazamiento de una curva de demanda agregada, sino el por qué, que en verdad es lo interesante. Básicamente por estos 5 razones. ¿Vale? Las tenéis aquí en la tabla 14.1. Yo son las que me aprendería. ¿Vale? Por un lado, por cambios en las expectativas. Es sencillo. Si los consumidores y las empresas se vuelven más optimistas, crece la demanda agregada. ¿Por qué? Pues eso del optimismo de las expectativas, ¿cómo lo sabemos? Porque además se hacen encuestas. Muchísimos estudios de expectativas de evolución económica. Todo el tiempo se están haciendo. Y eso es un buen indicador de la economía. Porque tú sabes si la gente está dispuesta a consumir o no, o a invertir o no. ¿Se ha entendido o no? Oye, ¿tú cómo crees que va a ir la economía el mes que viene? Igual, mejor o peor. Con todo lo que hay aquí liado, veremos a ver. No, yo creo que va a ir mejor porque me he enterado de que el Euribor está bajando. ¿Vale? Pues una opinión. Uno dice que va a ir bien, otro dice que va a ir viendo. Y ahora sumamos todo eso y ese es el optimismo expectativas que hay. ¿Que somos optimistas? Pues evidentemente va a crecer la demanda agregada. Va a haber un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha, un shock de demanda positivo. Si lo hacemos ahora, es que está bueno. Las cosas están ahora chungas. Si los consumidores y las empresas se vuelven más pesimistas, creen que va a ir a peor, pues evidentemente te están diciendo que no van a gastar. ¿Vale? Decrece la demanda agregada. Vamos a ver otro de los parámetros. Cambios de la riqueza. Es sencillo, si el valor real de los activos de los hogares sube, o sea, los hogares tienen más riqueza, o sube su poder adquisitivo, se va a aumentar la demanda agregada, porque ¿qué es lo que nos encanta? Pues tener mucho dinero y gastarlo. ¿Vale? Si es al revés, esos activos decrecen, o nuestra riqueza decrece, en términos genéricos, lo normal es que decrezca la demanda agregada. ¿Vale? Cantidad de capital físico existente. Capital físico. ¿Vale? Si la cantidad de capital físico existente es relativamente pequeña, hay poco capital físico, va a crecer la demanda agregada del capital físico. ¿Por qué? Porque la gente va a querer ese capital. ¿Vais viendo, no? Si hay mucho, pues decrece la demanda agregada. ¿Vale? Política fiscal. Esto es a lo que se agarran mucho las ideologías. Por ejemplo, si el gobierno aumenta el gasto o baja los impuestos, fijaros que se han dado 2 recetas macroeconómicas. Las 2 llevan al mismo camino. ¿Qué camino tomar? Las 2 llevan al mismo camino. Son ideológicos. Uno beneficia, son más de derecha y otro más de izquierda. Vais viendo, ¿vale? Si la cantidad, nos vamos a la política fiscal, que es política fiscal, ¿vale? Si el gobierno aumenta el gasto, es decir, el gobierno es como un gran hogar. Si empieza a gastar, ¿qué le ocurre a la economía? Mueve, aumenta la demanda. Es súper aumentador. Pero también si baja los impuestos. ¿Por qué? Porque se supone que si tú bajas los impuestos, la gente que tiene dinero, tiene más dinero disponible y como tiene más dinero disponible, ¿qué va a quererse con él? Gastarlo y consumir más. Por tanto, también aumenta la demanda. Esto en teoría. No. Perdón, baja los impuestos. Claro, a bajar los impuestos, aumenta por tanto la cantidad de dinero que tú tienes. Porque das menos impuestos, te quedas con más. Como tienes más, aumenta la demanda, tienes más dinero para gastar. ¿Vais viendo? Una es de derecha y otra es de izquierda. Al revés. Si el gobierno reduce el gasto, yo dejo de fabricar embalses, puertos y aeropuertos, la demanda hace... Además destruye un montón de empleos, etcétera, etcétera. ¿Vale? O si subo los impuestos. El argumento es que si la gente que tiene dinero, siempre digo que tiene dinero, se le suben los impuestos, se queda con menos para poder gastar. Por lo tanto, la demanda va a caer. ¿Vale? O se va a ver afectada en términos negativos. ¿Vale? Todo esto es ideológico, ¿vale? Y hay quienes se agarran a una cosa u otra para sus argumentos. No son iguales de efectivos el gasto público que los impuestos. Ni son iguales de rápido, ni son iguales de impactantes en la economía. ¿Vale? Política monetaria, que es otra política. ¿Vale? Si el Banco Central
ahora estamos mucho con los bancos centrales, la Reserva Federal Norteamericana, el Banco Central Europeo, ahora se lo están currando tela, ya daremos un tema de banca aquí, porque están todo el tiempo, subo los tipos de interés, no los subo, ay, con la inflación, ya resulta que han caído los bancos, que hay unos pocos, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Sigo aumentando los tipos de interés o abarato el coste del dinero? Porque esto no lo deciden los bancos, los tipos de interés. Los tipos de interés, este tipo de interés, lo deciden los bancos centrales. ¿Esos son los gobiernos? No, son los bancos centrales. El europeo en este caso, ¿vale? O el norteamericano, que son los más, pero hay otros bancos centrales muy potentes, ¿vale? ¿Evaristo, existe el Banco de España? Sí, pero ya no decide esto. Ahora lo decide el Banco Central Europeo, esta parte, ¿vale? Entonces, si el Banco Central que sea aumenta la cantidad de dinero, política monetaria, en este caso no estamos hablando de los tipos de interés, la cantidad de dinero, que es una potestad de los bancos centrales, ¿vale? Pues evidentemente hay más dinero, ¿no? Aumenta la demanda. Más barato el dinero, yo puedo tener más dinero, puedo comprar más cosas, la demanda va a aumentar, en sentido macro. Si el Banco Central reduce la cantidad de dinero que hay en circulación, que lo puede hacer perfectamente, pues evidentemente va a decrecer la demanda porque es más difícil tener dinero, o más costoso tener dinero que hay porque es menos dinero. El dinero también es una mercancía, tiene un mercado y tiene un valor, y tiene unas cantidades, y tiene oferta y tiene demanda. ¿Vale? Digo, no, que con dinero compro cosas, no, pero es que el dinero tiene su propio mercado. Mercado de valores, mercado monetario, política monetaria, wow, esa es otra parte. ¿Vale? Bien, bueno, pues estos factores debéis aprenderlos. ¿Cómo se producen desplazamientos de la curva de demanda agregada? Bueno, pues tenéis una serie de elementos importantes. Vamos a ver la oferta agregada. ¿Qué es la oferta agregada? Pues lo mismo que la oferta que vimos en microeconomía, pero como es agregada es macroeconomía. La curva de oferta agregada muestra la relación entre el nivel de precio agregado y ya no el consumo, sino la producción agregada que ofrece la economía. ¿Vais viendo? Porque aquí es quien oferta. Aquí tenéis que salir de la parte del consumidor y ponerlo en la parte del productor. Si no, nos cuesta trabajo. Exactamente. ¿Vale? La curva que vamos a trabajar ahora es la con la que se suele trabajar, que es la curva de oferta agregada a corto plazo, ¿vale? Que es la que tiene pendiente ascendente o positiva, ¿vale? Muestra relación entre el nivel de precio agregado y la cantidad de la producción agregada ofrecido a corto plazo, que es el periodo en el que muchos de los costes son, como los salarios nominales, pueden considerarse fijos. Por eso se utiliza esta curva, porque es la que tiene una medición más limitada, exacta y posible. Las de largo plazo ya jugamos con otra regla. Es decir, que a largo plazo siempre es una rayita que cae, ¿vale? Ahora la veremos. Hemos dicho que tiene relación con el salario nominal, ¿no? Por ejemplo, cosas como que los salarios nominales se consideren fijos. ¿Qué son los salarios nominales? La cantidad de dinero que se paga a los trabajadores. No es el salario de un trabajador, sino la totalidad de dinero que se paga a los trabajadores se le llama salario nominal. Claro que todo es macro, ¿vale? ¿Qué es la rigidez salarial? Será cuando los salarios nominales caen despacio, incluso si hay mucho desempleo, y suben despacio, aunque el empleo sea abundante. ¿Vale? ¿Ahora hay rigidez salarial? Hombre, no sé, no lo tengo claro, porque cuando nos quieren pagar menos, oye, nos cogen ¡bum! Y lo bajan súper rápido. Pero ahora que estamos diciendo que los precios están subiendo y que el poder adquisitivo se tiene que estar elevando, ¡madre mía! Para subir para arriba. Entonces, no es lo mismo cuesta abajo que cuesta arriba, ¿vale? Entonces, la rigidez hay veces que es selectiva. Sí, pero el presidente de la República Ha subido. Ay, Dios mío. Bueno, la curva de oferta agregada a corto plazo, que se llama así SRAS, ¿vale? SRAS en macroeconomía, ¿vale? Curva de oferta agregada a corto plazo es siempre ascendente. Es sencillo. A más caro están las cosas, yo que produzco, a mí me interesa producir más. Por eso, a mayores sean los precios, las cantidades también son mayores. ¿Vale? Esta relación, que es la oferta agregada a corto plazo, es a más de una cosa, más de otra. ¿Vas viendo? No, a menos de una cosa, menos de otra. La otra que vimos, que era la demanda, es al revés. A más de una cosa, menos de otra.
igual que yo creo. Exactamente, ¿vale? Aquí a más caras están las cosas, más me interesa producir esas cosas a ese precio, porque me voy a llenar los bolsillos. Yo soy el que estoy ofertando, todo en macroeconomía, toda la oferta agregada, en este caso a corto plazo, ¿vale? Vale. ¿Qué es lo que puede ocurrirle a las curvas de oferta agregada? Pues exactamente lo mismo que a la de demanda agregada, que pueden tener desplazamientos de la curva, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un desplazamiento en sentido negativo, ¿vale? Hay una reducción de la oferta agregada a corto plazo, donde pasamos de una curva SRAS sub 1 a la segunda, ¿vale? SRAS sub 2, ¿vale? Que sería en este caso la vigente, ¿no? Que es la que estaría predominando y que es la última, la 2, ¿vale? O un desplazamiento de la oferta agregada a corto plazo, que es según se llama esta curva, cuidado con los nombrecitos, hacia la derecha, pues sería un aumento de la oferta en todos los planos, ¿vale? Que sería el juego que nosotros estamos viendo aquí todo el tiempo. La pregunta, y donde nos van a caer ejercicios, los motivos de los desplazamientos de la curva de oferta agregada a corto plazo, ¿vale? Básicamente se juega con tres variables, que son los cambios en los precios de las materias primas, ya podemos intuirlo, ¿vale? Los cambios en los salarios nominales, también lo podemos recordar que los salarios nominales es la suma de todos los salarios de los trabajadores, y los cambios en la productividad, ¿vale? Como cuidado, tienen trampa, tenéis que poneros siempre en la base, o para entenderlo bien, de quién produce, ¿vale? Cambio en los precios de materias primas. Si los precios de las materias primas bajan, oh, qué guay. A mí, ¿qué me pasa? Como que me interesa ofertar más. ¿Por qué? Porque oferto más barato. Me cuesta menos el input y el output lo mantengo al mismo precio, no meto más oferta. ¿Por qué? Porque me está costando menos fabricarlo, ¿vale? Puede haber más oferta. Eso depreciará el producto. Recordad que luego si hay mucha oferta, se va entendiendo, va a abaratar los costes, lo que sea, ¿no? Pero en principio el juego es el desplazamiento de la curva de oferta, en este caso va a crecer la demanda, la oferta agregada a corto plazo, ¿vale? Si las materias primas con las que yo fabrico aumentan los costes, yo voy a controlarme la fabricación o voy a fabricar menos. Va a haber un desplazamiento de la curva de oferta, en este caso oferta agregada, a corto plazo hacia la izquierda, porque es un recorte, ¿vale? En los salarios es igual que una mercancía o una materia prima. Si los salarios nominales bajan, a mí me cuesta menos producir. Yo aumento la oferta, hago un desplazamiento hacia la derecha, oferta agregada. Si los salarios suben, salarios nominales suben, a mí me cuesta más producir, ¿vale? Que cueste más, pues yo voy a controlar y a lo mejor voy a ofertar mucho menos, ¿vale? Yo lo que voy a buscar mi propio interés en este juego, ¿vale? Y los cambios en la productividad. ¿Qué es la productividad? Pues esto es muy sencillo. Si tú eres un fabricante tú eres un artesano y en una hora fabrica, yo qué sé, una bisagra de una puerta, y siempre pongo un ejemplo de la bisagra, no sé por qué, el ejemplo de la bisagra, y resulta que aprende con un martillo nuevo una máquina nueva y en la misma hora fabrica 7 bisagras tú mismo, ¿vale? Tú has aumentado tu productividad. Eso es la productividad, la capacidad de fabricar con un tiempo dado. Claro. ¿Vale? Entonces aquí la tecnología y los medios son súper importantes. O la cualificación del trabajador, todo ese tipo de historias, ¿vale? Si la productividad aumenta, significa que en el mismo tiempo soy capaz de producir más. Aumenta la oferta agregada. Ahí viene en términos de coste. Si la productividad disminuye, por lo que sea, ¿vale? Si me ha estropeado una máquina en mi fábrica, estoy a medio rendimiento, acabo de bajar la productividad, me está costando un montón sacar productos adelante, por lo menos saco menos. Ahí viendo, va a haber un desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo, en este caso en sentido negativo o hacia la izquierda, ¿vale? También tenemos la curva de oferta agregada a largo plazo. La curva de oferta agregada a largo plazo muestra la relación que existe entre el nivel de precios agregados y la producción agregada que se ofrecería si todos los precios, incluidos los salarios nominales, fuesen totalmente flexibles, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver con una rayita que cae en vertical, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una cosa que es donde cae esa rayita, que es lo que denominamos el output potencial. Si todo fuese absolutamente flexible, ¿cuál sería el top de producción, output, de esa tabla? A eso se le llama
el output potencial, que es el nivel de Producto Interior Bruto real que la economía produciría si todos los precios, incluidos los salarios nominales, fuesen totalmente flexibles. Como veis, esto es una ficción, no existe, pero sirve para tomar decisiones. Exactamente. ¿Cómo es visualmente? Pues esta rayita que cae, ¿vale? Da igual todo lo que jueguen con los precios, ¿vale? Que siempre vamos a tener un output potencial, ¿vale? Donde cae la curva de oferta agregada a largo plazo, que es una línea que cae, recordad que lo pueden preguntar, ese es el output potencial, esa cantidad, ¿vale? Entonces tomaremos decisiones cuando la producción esté por encima o por debajo del output potencial y hablaremos de brechas, ¿vale? Pero exactamente. Si está por encima, no tiene por qué perder dinero. Espérate, puede haber reajuste, ¿vale? Y lo podemos ir viendo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, una vinculación entre la producción real y la potencial, ¿vale? La producción real es la que se mueve y la potencial es la que no se mueve. Si os dais cuenta, no tienen por qué coincidir para nada, ¿vale? Y normalmente la economía va a su rollo. La producción real agregada es la más clarita, la línea que tiene oscilaciones, ¿vale? Y la otra es la potencial, que es ficticia, ¿vale? La que se toma como referencia. Pero, en principio, sí es verdad que a largo plazo, larguísimo plazo, más o menos van de la mano, hombre, deberían ir de la mano, ¿vale? En teoría económica, ¿eh? Bueno, lo que vamos a hacer, si os parece, lo vamos a dejar aquí, que nos quedan unos minutos, y el próximo día vamos a empezar por cómo se combinan las diferentes curvas y miraremos el modelo ADAS, que en verdad es las aspitas famosas combinadas y cómo se pueden trabajar con ellas, ¿vale? Bueno, nos despedimos entonces. Si no hay duda, no hay más cuestiones, y lo dejamos entonces aquí, ¿vale? Que pasemos buena semana, darle caña, que ya las fechas ya nos van apuntando, estos calores ya nos están avisando de que vienen los exámenes, ¿vale? Bueno, me despido, hasta luego, adiós. Qué miedito me da.